Bueno, damos la bienvenida a Raíces y estamos muy contentos. Esta es la segunda semana que vamos a estar compartiendo el tema de raíces. Pero antes de arrancar, yo quiero que usted cierre sus ojos ahí y que con un corazón humilde y dispuesto le diga al Espíritu Santo que todo lo que Él tenga para usted hoy, que usted pueda ser un recipiente, que pueda usted recibirlo de la manera más espiritual. Espíritu Santo, queremos tener un corazón sensible a tu palabra, a lo que tienes para nosotros hoy, a lo que vamos a aprender. No queremos que la palabra nada más nos entre por un oído y listo, porque así es muy fácil de robarnos la palabra, Señor, sino que queremos ser esa tierra fértil, Señor. Y ponemos en tus manos todo lo que vamos a aprender esta noche, Señor. Queremos la inteligencia y la sabiduría que ahora vamos a estudiar, que viene de ti, Señor, para entender, para comprender, para asimilar toda tu palabra, Señor. Te lo pedimos en esta noche. Dejamos toda interrupción, Señor, de lado, todo lo que nos desconcentre del propósito de esta noche, Señor, lo ponemos a un ladito por un ratito y en el nombre de Jesús tomamos esta lección. Amén y amén. ¿Está emocionado? Yo estoy muy emocionada. Solo que tengo miedo de que no me dé tiempo de terminar. Pero, porque hoy vamos a concluir capítulo 1. O sea, ¿verdad? Vamos a ver cómo le hacemos. Las otras 2 semanas va a ser capítulo 2, ¿verdad? Entonces hoy vamos a tratar de concluir este capítulo hermoso. Recuerden que estamos ya introducidos totalmente en el capítulo, ya vimos todo lo que fue la parte de contexto geográfico, todo eso ya lo vimos. Estamos ya en un verso a verso y empezamos a ver bendiciones. Empezamos a ver los regalos que Dios tiene para nosotros expresados en este capítulo número 1 de Efesios. Y vimos ya 4 bendiciones que son para nosotros. La primera, como un repaso, estoy nada más, ¿verdad?, haciendo un repasito. La primera es que Dios nos bendice. Y recuerden que bendecir es hablar bien. O sea, Él nos bendice. Y recuerden que ahí vimos que somos santos, que somos fieles, que somos, ahí está, somos bendecidos por el Señor. La segunda es que Él nos escogió. Él nos escogió. La tercera, nos adoptó para ser sus hijos. Entonces ya no somos bastardos, ya no somos, ¿verdad? No, ahora somos hijos. Y como hijos, herederos. Entonces, esa es la tercera bendición. Y la cuarta que vimos es que somos redimidos. ¿Ok? Que somos redimidos. Entonces, ahí es donde vamos a arrancar el día de hoy. Ahí es donde quedamos. No puedo hacer un repaso así muy detallado, pero ustedes saben que gracias a Dios y al equipo lindo que tenemos de transmisión, se está grabando y se está subiendo. Entonces usted puede repasar y puede repasar sus notas y puede escucharlo nuevamente ahí en la semana. Ahí va a estar en la plataforma. Ya está la parte 1 y si Dios lo permite, los lunes es el día que se sube, porque recuerden que lleva una edición. Entonces los lunes, el próximo lunes, estarían subiendo esta parte para que usted la repase. Vamos a arrancar con redención, que fue lo que quedamos, que es la liberación mediante o el pago de un rescate. Es adquirir de nuevo. Unido a esta palabra redención, a este verso en el que estamos, viene esta otra palabrita, que es perdonar. Ellas son como gemelas, van siempre de la mano. Entonces tenemos redención por el perdón de nuestros pecados. ¿Y qué es perdonar? Me llamó mucho la atención esta frase que dice que es llevar fuera. O sea, yo tengo algo en mí que es un pecado, pero cuando se me perdona el pecado es llevarlo fuera. Es soltarlo. Ya los otros ustedes sí lo han oído más, esos significados, ¿verdad? El perdonar es soltar, es dejar. Es ser libre de eso. Pero me gustó mucho el llevarlo fuera.
Porque me acordé, no sé en su caso, pero en mi caso, yo vivo en una callecita privada, pero son 4 casas nada más. Y cuando yo tengo que sacar la basura, yo tengo que ir afuera a sacar la basura. La basura no queda ni cerca de mi casa. Yo tengo que ir afuera a sacar la basura. Y yo creo que todos, ¿verdad? Cuando tenemos que sacar la basura, tenemos que ir afuera de nuestra casa a sacar la basura. Y esa es la imagen que se me vino. Como el Señor agarrando todos nuestros pecados y los llevamos fuera. Porque hemos sido perdonados. Eso es lo que es perdonar. Ahora, les hago aquí un cuadrito rápido de lo que la redención implica y lo que el perdón también. La redención implica la cancelación de la maldición, tanto de la culpa como del poder del pecado. O sea, ya no, el pecado no tiene poder en nuestra vida porque hemos sido redimidos. Entonces el pecado no tiene poder sobre nosotros. También la redención implica una restauración a la plena libertad. Dice la palabra en Juan 8:36. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, eso implica, es una restauración a la libertad. Entonces, y recuerden que lo vimos con el ejemplo del profeta Oseas y Gomer, ¿verdad? Este matrimonio que es por orden de Dios y vemos cómo él va y nuevamente paga el precio para traer a libertad a su esposa de la esclavitud. El perdonar que comprende la remisión de las transgresiones. O sea, se quitaron. Por eso recuerden, es llevar fuera. Se quitaron todo lo que yo hice, todo el pecado, todo lo que me separa de Dios, todo lo que me aparta de Él. Una vez que yo he sido perdonada, se llevaron, se fueron. ¿Qué también comprende el perdonar? La no imputación del pecado. Y esta palabrilla, ¿verdad? Es como la no culpa por el pecado o el no cargar el pecado en nosotros. Eso es lo que significa la no imputación. Y 2 de Corintios, que se los anoté ahí, 5:19, dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Eso es perdonar. Y tenemos muchos pasajes, usted le tengo otro para que los anote. Colosenses 2:13. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Colosenses 2:13. Ahora, el hecho de que todos nuestros pecados hayan sido perdonados no quita que usted y yo tengamos que confesarlos. Porque la palabra es muy clara y la palabra dice que si confesar esos pecados, entonces hay una acción. Nosotros tenemos que hacer algo. Es que ya Dios los perdonó todo, entonces ¿para qué los voy a confesar? No, ¿para qué voy a hablar de eso? No, a mí no me gusta hablar de eso. No, es que tiene que haber una acción de nosotros, porque la confesión ya lo vimos, ¿verdad? En la serie anterior, en los domingos. O sea, esa rendición de cuentas constante. Eso habla de que yo tengo un corazón humilde, eso habla de que yo quiero una comunión con Él, eso habla de que yo deseo estar en comunión con el Señor. Entonces no quita el perdón de pecados que ya Dios hizo a través de Cristo, no quita que nosotros tengamos que confesar el pecado. Tampoco quita las consecuencias del pecado. Porque el pecado tiene consecuencias. Y a veces Dios nos tiene que corregir. Hay un pasaje que me gusta mucho y se los voy a leer, Hebreos 12:8. Dice, si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Entonces va a haber disciplina. Y el pecado tiene que ser disciplinado porque tenemos un Dios que es amor, pero un Dios que es justo. Y entonces tiene que haber una disciplina por nuestro pecado. Ahora, Dios no disciplina el pecado para redimir el pecado. El pecado ya fue redimido en la cruz del Calvario. Dios disciplina el pecado para mantenernos a nosotros en santidad.
para volvernos al camino, para enderezarnos. Es para nosotros, para nuestra santificación, no para, ay, voy a castigarlos, ¿verdad? Como pasaba mucho antes con los sacerdotes que vemos en las historias o en las, ¿verdad? En las películas viejas, que según ellos, para redimir sus pecados, se golpeaban y se lastimaban. Y usted los veía, se hincaban y se pegaban latigazos ellos mismos, porque si sentían dolor y se rompían la espalda, estaban pagando por sus pecados. No, la paga por el pecado es Cristo en la cruz. Pero la corrección, la disciplina que nosotros recibimos por nuestro pecado es para nuestra santificación. Es para enderezar nuestro camino. Entonces, el perdón no va a quitar ninguna de esas cosas. Sigue diciendo el último pedacito de ese verso, que es el 8. Estamos en el verso 8. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aquí nos habla de dos cosas que vamos a recibir del Señor: sabiduría e inteligencia. Cuando nosotros hablamos de inteligencia, estamos hablando de poder recibir todo el conocimiento. Lo que usted está aquí sentado recibiendo hoy, que es un conocimiento, usted está adquiriendo inteligencia. Pero la sabiduría es lo que usted va a hacer de esa puerta para afuera con lo que usted aprendió aquí. Esa es la sabiduría. Como yo pongo en práctica, como yo llevo a las decisiones diarias, a las decisiones en mi trabajo, en mi familia, a la vida cotidiana, el conocimiento que yo tengo de la palabra. Eso es ser sabio. Una persona sabia es aquella persona que aplica la palabra del Señor en su vida cotidiana. Entonces pueden haber mucha inteligencia, puede haber mucho conocimiento, pero poca sabiduría. Pero en el Señor vamos a recibir inteligencia y sabiduría. Ahí cerramos, damos conclusión a la bendición número 4. ¿Está bien? Vamos a entrar a la 5, que es Dios nos revela su voluntad. Dice el pasaje, y les recuerdo, lo tengo en Reina Valera, porque cuando uno normalmente hace un estudio verso a verso, que es más o menos lo que estamos haciendo, se le conoce también como una exégesis, ¿verdad? Estamos analizando un verso a verso. Usamos Reina Valera, pero usted puede usar la versión que a usted más le guste y traerla para hacer sus notas. Dice el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces aquí vamos a ver algunas palabras interesantes que ustedes saben que a mí me gusta ir marcando con ustedes. Misterio. Dice que Dios da a conocer ese misterio. El misterio de su voluntad. Entonces, algo que es una bendición para nosotros es que Dios nos va a revelar su voluntad. Pero hay una voluntad específica de la que estamos hablando aquí. Porque cada pasaje que leemos en la Biblia o cada libro podemos encontrar la voluntad de Dios expresada de diferentes maneras. Aquí vamos a ver cuál es la voluntad específica que Dios quiere que nosotros entendamos en este pasaje de Efesios, a la cual Él llama un misterio. ¿Y por qué lo llama un misterio? Porque hasta ese momento no había sido revelado. Hasta ese momento nadie lo sabía. Fue revelado en el momento que Dios quiso que fuera revelado. Por eso dice, según su beneplácito. Cuando Él quiso, cuando Él vio que era conveniente, Él reveló el misterio. Y quiero que todos vamos a Colosenses 1, esta carta de Colosenses, para que leamos ahí el misterio. Colosenses 1, verso 26 y 27. Colosenses 1, verso 26 y 27. Yo lo voy a leer, pero yo quiero que ustedes lo tengan ahí y lo marquen también y lo pongan en sus notas. Dice así,
Este mensaje se mantuvo secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. El secreto es, o el misterio es en Reina Valera, en Nueva Traducción Viviente usa el secreto. El secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Y usted dice, pero entonces, ¿qué tiene eso de misterio? ¿Qué tiene eso de secreto? A eso vamos a sumarle algo muy interesante. Dice el pasaje, bueno, ahorita les tengo una imagen ahí para explicarles mejor lo que es el misterio. Dice, para reunir todas las cosas en la dispensación. Esta otra palabra, hermanos, dispensación. Esto me habla de tiempo. Eso me habla de tiempo. Cuando hablamos de dispensación, me habla de tiempo. Entonces, había un propósito de Dios, había un plan de Dios en la eternidad. ¿Se acuerdan que el plan de salvación no es un plan B? No es algo que Jesús dijo, ay, qué torta Dios, vea lo que hicimos o lo que hicieron estos, ¿ahora qué hacemos? No, antes de la fundación de todas las cosas, antes de la creación de todas las cosas, ya estaba el plan de salvación. Solo que ese plan no fue revelado así nada más de primeras, así de una vez, sino que Dios lo fue revelando de a poquito. Cuando en la dispensación, en el tiempo que Dios creía conveniente. Dice Gálatas 4:4, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo? Cuando llegó el cumplimiento del tiempo. No antes, no después. Es que ¿por qué Jesús nació allá en Belén? Si hubiera nacido en Costa Rica, hubiera sido mejor. ¿Por qué en aquellos años, pues hubiera nacido en los años 2020, lo hubieran conocido más rápido? Porque la tecnología, es que fue cuando llegó el cumplimiento establecido por Dios. Dios envió a su Hijo. Eso es, cuando hablamos de dispensación, estamos hablando de un tiempo, del tiempo que Dios estableció, un tiempo en el cual Dios actúa, un tiempo en el cual Dios se manifiesta. El tiempo que Dios había determinado. Entonces, la quinta bendición es Dios nos revela su voluntad. La sexta, nos ha dado una herencia. Entonces, igual, vamos a ver algunas palabras aquí claves que usted va marcando y anotando ahí en su Biblia. Dice el 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Entonces, estas bendiciones van como en aumento, van como dice la misma Biblia, ¿verdad? Hasta que el día es perfecto, van en ese aumento. Entonces vemos que primero fuimos bendecidos, fuimos escogidos, fuimos adoptados, Él nos perdonó, nos redimió, después nos revela su voluntad, pero ahora estamos viendo que nos ha dado no solo todo eso, sino que ahora nos da una herencia. Nos da una herencia y eso nos debe motivar, ¿verdad? Y alegrar mucho, porque tenemos una herencia. Es una nueva bendición, es un regalo que Dios nos da. Es algo que Él nos otorga de la misma manera que todas las otras bendiciones anteriores nos las otorga en Cristo. La herencia es en Cristo. Si yo no estoy en Cristo, yo no tengo derecho a esta herencia.
es en Cristo. Entonces aquí vemos dos palabras que son importantes, nosotros y vosotros. Pablo está hablando aquí de dos tipos de personas. Pablo está hablando aquí de cuando él dice nosotros, él se está refiriendo a los judíos. Esos son nosotros. Por eso él se involucra. Por eso es la tercera persona en plural, pero es nosotros. Ahí estoy yo metido, dice Pablo, nosotros, los judíos. Y cuando habla de vosotros, ¿de quién está hablando? De los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Nosotros. Muy bien. Todos los que no son judíos. ¿Hay algún judío aquí? O jodido, diría mi suegro. Jodido, todos levantamos la mano, ¿verdad? Diría mi suegrito. ¿Hay algún judío? Entonces, ¿qué somos? Gentiles. Por eso yo disfruto tanto, no sé si usted lo nota, pero yo disfruto cuando me toca compartir con ustedes, iglesia, la cena del Señor. Yo disfruto la parte que dice, y esto es el nuevo pacto. Y trato de recalcarlo y hacerlo bien fuerte, el nuevo pacto. Porque nosotros no pertenecemos al pacto antiguo. Nosotros somos del nuevo pacto. Y por eso tenemos las herencias, todo es porque somos parte del nuevo pacto en Cristo. Porque ese nuevo pacto es en Cristo. Entonces, aquí está hablando de judíos y está hablando de gentiles. Entonces, él está uniendo y está diciendo que tanto judíos como gentiles tienen la herencia. Luego menciona ahí algunas palabritas claves, pero tanto judíos como gentiles tienen una herencia. Entonces aquí está el misterio. Ese misterio que está siendo revelado, ese misterio que en estas dos bendiciones, ¿verdad? Las 5, que es que se nos revela su voluntad y nos ha dado una herencia, la resumimos en este cuadrito. Él va a unir judíos, cuando habla de nosotros, Pablo hablando, con gentiles, los va a unir. Y ellos juntos van a formar el cuerpo de Cristo. Ellos van a ser sellados, que ahorita vemos esa otra bendición. Sellados por el Espíritu. Y sellados por el Espíritu forman la comunidad de Dios. Ese es el misterio. Ese es el gran misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque los judíos no sabían que eso podía ser posible, porque los judíos para ellos era solo para ellos. Las bendiciones de Dios eran solo para ellos. El Mesías era solo para ellos. Una vez que viniera el Mesías, ellos tenían promesas que se les habían dado a Abraham, a Isaac, a Jacob. Muchas promesas que se le dieron a ellos. Y el pueblo judío decía, son para nosotros esas bendiciones, son para nosotros esas promesas. Pero viene Cristo y cambia ese pensamiento en el pueblo judío. Y dice, no, no es solo para ustedes. También es para el resto de la humanidad. Esas promesas son para los demás pueblos y naciones. Esas promesas son para los gentiles. Ese es el misterio. Entonces el misterio es, Dios va a unir judíos con gentiles, los va a unir en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, donde Él va a ser la cabeza de ese cuerpo, los va a sellar, ahorita vemos esa bendición, y eso va a ser su pueblo ahora. Por eso es que nosotros entramos dentro de ahora, podemos llamarnos que somos ese pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, por esa bendición que tenemos en el Señor. Ese pasaje que acabamos de leer termina con algunas palabritas ahí interesantes, pero todas ellas nos hablan de la soberanía de Dios. Por ejemplo, predestinar, ya vimos, ¿verdad? Que es anteriormente doy un destino. Eso significa predestinar. Yo con anterioridad les estoy dando un destino a ustedes. Propósito es una decisión tomada por Dios. Designio, Dios es el que actúa en sus planes perfectos, y voluntad, ¿verdad? Entonces, todas esas palabras que las menciona el versículo nos habla de una soberanía de Dios. O sea, esto es 100% de Dios.
viene de Dios. Él decidió, es Él. Entonces hasta ahí llevamos, ¿cuántas bendiciones? 6. Vamos a repetirlas. 1, nos bendijo. 2, nos escogió. 3, nos adoptó. 4, nos redimió. Y ahí va el perdón también. 5, nos revela su voluntad. Y 6, nos da una herencia. Ahora vamos a ver otras bendiciones, 2 más, que son 8. Pero estas bendiciones están relacionadas con sellados con el Espíritu. ¿Se acuerdan que habían 3 divisiones grandes? Donde íbamos viendo todas, escogidos por el Padre. Y ahí vimos el que somos, nos bendijo, nos escogió y nos adoptó. Vimos esas. Luego vimos la parte de salvos por el Hijo. Y ahí vimos que somos redimidos, que nos revela su voluntad y que la última que acabamos de ver nos revela su voluntad y nos da una herencia. Y ahora en esta sección de sellados por el Espíritu vamos a ver 2 bendiciones más para completar 8 bendiciones. Entonces, sellados por el Espíritu, verso 13 y 14. La primera, o la bendición 7, si las vamos contando todas seguidas. El Espíritu Santo nos ha sellado, dice el pasaje, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, la idea de Pablo, lo que Pablo está explicando, recuerden que Pablo, ya lo vimos en la introducción, es un apóstol llamado a los gentiles. Entonces, lo que Pablo está explicando es que todos los cristianos procedentes del mundo gentil o de los judíos, pero de cualquiera, han recibido el Espíritu Santo. Y como han recibido el Espíritu Santo, pero lo han recibido porque han escuchado el Evangelio, porque han escuchado la verdad, porque han escuchado las buenas nuevas. Entonces ahora son parte de esa familia. Cuando nosotros hablamos de salvación, porque estamos hablando de salvación, no significa solamente creerlo en nuestra mente, porque eso es un poco, digamos, más sencillo, ¿verdad? Yo creo que si yo pregunto, ¿cuántos creen en su mente que son salvos? Creo que escucharía más que un solo amén, ¿verdad? Porque lo creemos en nuestra mente. Pero esta palabrita o esto, creer para salvación por el Evangelio, implica más que solo pensar que soy salvo, sino que implica que yo voy a rendirme, o sea, implica una rendición y implica una rendición donde yo voy a entregar incondicionalmente mi vida a un Señor. Eso implica la salvación. Por eso es que a veces decimos, es muy fácil tener a Jesús como Salvador, pero qué difícil es tenerlo como Señor. Porque la salvación, ay sí, Él me dio la salvación, tengo una herencia y tengo un futuro y Él predestinó para mí algo. Pero en esto, cuando hablamos de una salvación completa, de pensar, yo tengo que entender que también es Jesús como mi Señor. O sea, yo entrego mi vida incondicionalmente a Él, al servicio de Él, en amor a Él. Entonces va más allá de solo pensar, de solo creer que voy a ser salvo. Pero entonces lo que hace el Señor es cuando escuchamos el Evangelio para salvación, ese Evangelio que nos lleva a creer que somos salvos y a cambiar y transformar nuestra vida en dedicación a Él, entonces el Espíritu Santo nos sella. Viene un sello del Espíritu Santo. Y esta palabra sellar que se utiliza ahí es literalmente lo que se hacía en la época con los esclavos. Ni siquiera con los animales. Porque los animales para nosotros es más sencillo entenderlo con los animales. ¿Verdad? Cuando usted va ahí, va de paseo ahí por Cartago, por San Carlos, usted ve las vacas. Y las vacas las tienen selladas. Usted las ve con algo en la oreja, pero las tienen selladas. Pero en el tiempo que Pablo está escribiendo esta carta, eso se hacía pero con los esclavos.
Entonces se hacía una seña de metal, eso se ponía en el fuego, así como lo hemos entendido y visto siempre, y ese sello de metal se ponía en la piel del esclavo, en alguna parte de su piel. Y eso simbolizaba que ese esclavo le pertenecía a una persona, él tenía dueño. Entonces, cuando hablamos de este sello del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo viene a nosotros a hacer ese sello que dice que usted y yo le pertenecemos a alguien. Y ese alguien es Jesucristo, es nuestro Señor. Entonces, somos sellados con el Espíritu Santo. Ese es el sello que nosotros recibimos, el Espíritu Santo. Y ese sello es el que nos hace ser parte de la familia del Señor. Ahora, ¿qué hace escatológicamente ese sello? Ese sello nos da una propiedad, dice que le pertenecemos a alguien. Y como le pertenecemos a alguien, entonces también nos da una protección. Eso es lo que hace ese sello. Yo le pertenezco a Dios. Soy sellado con el Espíritu Santo. Entonces yo estoy bajo la protección de Dios. Le pertenezco, eso garantiza. El sello del Espíritu Santo garantiza mi salvación. Porque soy sellada con el Espíritu Santo. Eso garantiza también que pertenezco a la familia de Dios, que soy suyo, que he sido comprado con un precio de sangre. Todo eso lo hemos visto. Por lo tanto, ya yo dejé de pertenecer al mundo y ahora le pertenezco a Él, a su familia. Todos nosotros somos sellados una vez que hemos creído con el Espíritu Santo. Y eso es una bendición. Amén. Porque no cualquiera es sellado con el Espíritu Santo. Mientras que nosotros caminamos con una marca que dice que no nos pertenecemos ni siquiera a nosotros mismos. Usted no se pertenece a usted mismo. Ya usted fue comprado. Ya se pagó el precio por usted. Ahora, si usted quiere pertenecerse a usted mismo, son otras cosas, ¿verdad? Si usted quiere entregarse a sus pasiones y a sus deseos, eso es otra cosa. Pero ya nosotros no somos ni siquiera de nosotros mismos. Por eso incluso a los papás nos tienen que repetir mucho, ¿verdad? Esos no son sus hijos, pero no son sus hijos. Recuerdo una vez que mi esposo estábamos entregando a Lucía al primer día del kinder. 3 años y medio. Íbamos en el carro y mi esposo me dijo, entréguese al Señor ya. Y yo, ¿cómo? Esa chiquita no es suya, entréguesela al Señor. Y era porque la estábamos metiendo en un colegio misionero. Entonces él me decía, yo no sé qué va a pasar con Lucía, pero entréguesela al Señor ya. 3 años y medio fue todo lo que me dejó pensar que era mi hija. Ya, en el momento que mis hijos tomen una decisión, ellos son sellados, son de alguien más. Son de alguien más. Ya no pertenecen. 8ª bendición. Aquí, perdón, lo puse mal la frase. Es el Espíritu Santo es las arras. Nada más póngalo así. El Espíritu Santo es las arras. Y ustedes van a ver por qué es una bendición para nosotros. El Espíritu Santo es las arras. El Espíritu Santo, usted ya sabe, tacha aquí, pone es. Las arras. Esta palabra. Ustedes han oído, aquí no se acostumbra mucho, es vacilón, aquí solo se acostumbran en las bodas católicas, que llevan un fresquito con unas moneditas. Pero vieras que en países como México, las bodas cristianas evangélicas también usan las arras. Ellos no lo sacaron como de esa tradición. Nosotros no. Entonces, si usted ha crecido en el evangelio toda su vida y nunca ha ido a un matrimonio católico, nunca ha visto las arras. Pero es unas moneditas que se entrega, el esposo le entrega a la esposa en símbolo de que ahora todo lo que era de él le pertenece a su esposa. Eso es lo que significa las arras. Pero quiero que leamos este verso en la Nueva Traducción Viviente. El verso 14. Leámoslo en la Nueva Traducción Viviente, que es la Biblia que estamos usando en la iglesia, un poco con un lenguaje un poco más sencillo. Dice, el Espíritu
es la garantía que tenemos de parte de Dios que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¿Dónde nos vamos a enfocar? En donde dice que el Espíritu Santo es la garantía. Eso es lo que significa las arras. Las arras era una garantía. Era un medio pago. Es lo que nosotros llamamos hoy, a ver si me ayudan, cuando usted va a dar una prima. Una prima. Eso es las arras. Usted da algo, no el pago total. Usted da algo que amarre, que garantice que usted va a dar todo el resto. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, cuando decimos que el Espíritu Santo, imagínense esas moneditas. El Espíritu Santo son las arras, como lo dice la Nueva Traducción Viviente, dice el Espíritu Santo es la garantía de que después yo voy a recibir toda la herencia. Él es la garantía, por eso me encanta como lo dice en esta versión. Dice el Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios que nos dará la herencia que nos prometió. Él nos dará la herencia que nos prometió. Entonces, cuando hablamos de una bendición, es que tenemos al Espíritu Santo como la garantía de que vamos a recibir todo lo que Dios habla en su palabra que es para nosotros. Lo vamos a recibir porque ya nos dio el Espíritu Santo. Tengo el Espíritu Santo. Y esa es mi garantía, esta garantía de compra, es esa seguridad de que yo voy a recibir la herencia completa. Incluso el mismo Espíritu Santo en nosotros nos da una pincelada de cómo será nuestra vida allá en el futuro, donde el Señor nos tiene. Porque nos dice Gálatas 5, por ahí del verso 22 en adelante, ¿de qué habla Gálatas 5, 22? Del fruto del Espíritu. Y nos dice que el Espíritu en nosotros, cuando nosotros nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo, Él en nosotros va a producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Usted se alegra, pues que a mí esto me emociona, chiquillos. Porque eso es una pincelada de cómo nosotros vamos a vivir con Cristo. Si a través del Espíritu Santo hoy yo puedo tener amor, un amor que es a veces imposible en el mundo, un amor que a veces el mundo no da, porque eso da un amor egoísta, pero yo puedo dar un amor diferente, yo puedo tener una paz que nadie va a entender, pero yo puedo estar en paz cuando el mundo está en un caos. Yo puedo tener paciencia con las personas a mi alrededor y la gente dice, pero ¿cómo se lo ocurre? Pero si dice, porque hay amor, hay paciencia. Estoy agradecida, escogí el gozo. ¿Cuántos escogieron el gozo? Sí, porque somos la iglesia más feliz de Costa Rica, porque escogimos el gozo. Eso es una pincelada de cómo va a ser mi eternidad. En amor, en gozo, en paz, paciencia, en benignidad, en bondad, en mansedumbre. Esa es una pincelada. Por eso es que el Espíritu Santo es mi garantía. Si yo puedo vivir aquí en la tierra de esa manera, ¿cómo será mi eternidad y la suya? ¿Cómo será nuestra eternidad? Eso es lo que nos permite ver el Espíritu Santo, asegurar nuestra herencia. 8 bendiciones. Nos bendijo, nos escogió, nos adoptó, nos redimió, nos revela su voluntad, nos da una herencia, nos sella y nos da una garantía. 8 bendiciones. ¿Las tiene anotadas? ¿Sí? Porque si nosotros logramos, ahorita vamos a ver en el último pedacito del capítulo 1 cómo la oración de Pablo ahora es que nosotros logremos comprender y entender
estas 8 bendiciones. Porque si logramos comprenderlas y entenderlas, vamos a vivir como si fueran nuestras. Que son nuestras. Son nuestras. Pero si no las comprendemos, va a venir Satanás y las va a robar, como la semilla que cae entre los espinos, la que cae fuera del camino, la que cae, va a ser robada. Por eso tenemos que hacer nuestra esta palabra. Amén. Ok, vamos a ir a esta otra parte. Ya esta es otra parte, ya terminamos las bendiciones. Vamos a ver esta primera oración que Pablo hace. Esta primera oración. Que Pablo está orando, Pablo empieza a orar a partir del verso 15. Pablo empieza a orar por la iglesia o por los que están en Éfeso, por todas estas personas. Él sabe algo, porque incluso vea que también dice, yo habiendo oído. Él sabe algo de los efesios. Y entonces empieza a orar y a hacer peticiones al Señor con respecto a eso que él sabe. Y Pablo siempre sabe animar a las iglesias. Incluso es una manera en que nosotros podemos aprender cuando tenemos que corregir a alguien o tenemos que decirle a alguien algo que no está haciendo bien. Pablo primero empieza con todo lo bonito. Vea, 8 bendiciones para nosotros. Ahora viene con una oración hermosísima, pero después del capítulo 2, ya puso la anestesia, dice mi esposo, y ahora sí empieza, después del capítulo 2, a corregir a los cristianos. Pero el capítulo 1 es una hermosura y es algo que tenemos que aprender, porque a veces corregimos a la gente y entramos de una vez con lo feo. Y entonces cuando usted entra con lo feo, paréntesis, porque eso no está en la enseñanza, pero cuando usted entra corrigiendo a alguien, solo diciéndole lo feo, la otra persona se va a poner en modo alerta. Porque el cerebro le va a decir, me están atacando. Y en modo alerta no va a recibir la corrección. Entonces por eso aprendemos de Pablo y empezamos con lo lindo, con las bendiciones, ¿verdad? Entonces Pablo tiene una fe extraordinaria y habla de algunas cosas muy bonitas en este pasaje. Yo quiero que usted vaya marcando todo esto en su Biblia, que usted se imagine que esta es su Biblia y vaya marcando. Pablo ha escuchado de la fe que ellos tienen en el Señor y ha escuchado del amor para con todos. Pablo ha escuchado 2 cosas. Ha escuchado que ellos tienen una fe grande, una fe que ya ellos están establecidos en el Señor, una fe en el Evangelio, ellos creen en Cristo, ellos creen que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo da salvación, pero también ha escuchado que es una iglesia que se ama, es una iglesia que camina en amor, es una iglesia que se aman entre los hermanos, porque es imposible vivir con fe sin amor, es imposible. Y le voy a dar 2 pasajes para que usted los tenga ahí y los tenga de referencia. Primera de Juan 4:12. Y el verso 20 de ese mismo capítulo. O sea, primera de Juan 4:12 y 20. Dice el 12. Nadie jamás ha visto a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros. Y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Eso dice el 12. Y el 20 dice. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es un mentiroso. Pues, si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Fe sin amor no podemos vivir. La fe en nosotros, recuerden, creemos, vea el orden, creemos. Somos adoptados, somos sus hijos, todo lo que ya vimos, pero creemos en la salvación. Somos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce en nosotros amor, porque el amor del cielo no nacemos con él. El Espíritu Santo lo produce en nosotros y como tenemos ese amor, podemos amar a los demás. Y es un amor que es diferente. Es un amor que es diferente a lo que el mundo profesa como amor.
Es un amor que no es egoísta. Es un amor que no pide algo a cambio. Es un amor que es sin condición, como el amor de Cristo. No, usted me da algo y yo lo amo, si usted me da algo. Si no me da nada, no lo amo. No, es un amor sin condiciones. O sea, así podemos amar. Entonces, Pablo dice, ustedes como iglesia se están amando. Tienen fe y se están amando. Recalco una y otra vez, es la importancia del cuerpo de Cristo. Es la importancia de que usted pertenezca al cuerpo de Cristo. De que usted sea parte de una familia. De que usted se involucre en su comunidad cristiana. Que creo que es Iglesia DC, pero si usted tiene otra, pues bienvenido a Raíces. Pero creo que es aquí DC. Entonces, involúcrese y aprendámonos a amarnos en el amor del Señor. Entonces, es una fe que es viva. Ven que no es una fe de letras. Por eso es que también la Biblia dice, ay, la letra mata, sí, porque a veces nos vamos a puro conocimiento y nada de práctica. Y aquí no estamos hablando de una fe de letra, no estamos hablando de que, ay, nada más escribí, yo soy salva y lo creo y punto. No, estoy hablando de una fe que es viva, que una fe que se activa en mi diario vivir, a través del amor a otros. Entonces vamos a ver cuál es esta oración que Pablo hace por todos nosotros. Él lo hace por los creyentes de Éfeso, pero recuerden que esta carta fue escrita para la iglesia de Éfeso y fue escrita para nosotros. Nosotros la estamos aplicando a nuestra vida. La primera parte de la oración, la primera petición que Pablo hace para la iglesia es que conozcan, que conozcan a Dios. Ahí dice espíritu de sabiduría y de revelación. Pablo está pidiéndole al Señor dos cosas. Intercede. Pablo está orando a Dios por la iglesia. Pablo está orando a Dios por nosotros. Y está orando ¿para qué? Para algo. Está orando para que el Señor Jesucristo nos dé sabiduría y revelación. Hay dos dones que Pablo está hablando aquí. Son dos dones dados por el Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo. Para vivir nuestra vida cristiana necesitamos al Espíritu Santo. Y estos son dos dones. El primero es el espíritu de sabiduría, es un don. El don de sabiduría. Pablo está pidiendo que tengamos el don de sabiduría. ¿Por qué necesitamos el don de sabiduría? Para conocerlo más a Él. Dios es tan alto, dice la palabra, ¿verdad? Tan grande, Dios es tan poderoso, Dios es tan, que no logramos nosotros en nuestra mente humana conocer a Dios totalmente. Porque nosotros tenemos una mente finita, una mente que quiere conocer a través de los sentidos que tenemos. Entonces queremos conocer a Dios a través de la vista, queremos conocer a Dios a través del gusto, a través del tacto, a través del oído, a través de, ¿cuál me faltó? El olfato. Y si no huelo a Dios, y si no lo veo, y si no lo siento, y si no lo pruebo, y si no lo oigo, no existe. O es un Dios muy lejano. O yo quiero sentir que se me paren los pelos. Que me tiemble el cuerpo y si no siento nada, es que Dios nunca se me reveló. ¿Sabe? Yo he escuchado cristianos que se han apartado de la iglesia porque dicen, no, es que a mí nunca se me reveló Dios, nunca me habló. ¿Y por qué usted dice eso? No, es que yo nunca sentí nada. Es que Dios no es de sentir. Por eso es que Pablo en la oración dice, necesitamos que ustedes tengan un espíritu de sabiduría, o sea, este don de la sabiduría, porque Dios va mucho más allá de lo que nuestra mente humana puede pensar. Dios es más grande, Dios es más poderoso, Dios es infinito y nosotros somos finitos. O sea, nos asombramos ahí con los kilómetros de ahí, los astronautas que están yendo a la luna. ¡Wow!
Es un pedacito en un universo infinito y Dios es más grande que eso. Entonces, ¿cómo nuestra mente, verdad? Entonces, Pablo es tan lindo para orar y tan sabio, ¿verdad? Que a veces nosotros tenemos que pedirle esa sabiduría al Señor para orar por los demás. A veces nuestras oraciones por otros son muy repetitivas. No, oremos, Señor, dale sabiduría para que te conozca. Y es más, si ahora oremos por nosotros, Señor, dame sabiduría para conocerte más. Dame sabiduría para entender la omnipotencia que eres. Dame sabiduría, Espíritu Santo, para conocer a ese Dios infinito. También espíritu de revelación. Dame, ¿qué es un espíritu de revelación? La capacidad de comprender. Eso es el don de la revelación. Que yo tenga la capacidad de comprender. Señor, dame la capacidad de comprender lo que tienes para mí en la palabra. Señor, dame la capacidad de comprender lo poderoso que eres. Señor, dame la capacidad de comprender el Dios que eres. Dame la capacidad de comprender tu amor, tu gracia, tu misericordia. Revélame, ilumíname. Porque nuestra mente humana no puede. Y sabe, esa revelación y esa iluminación está sujeta a eso. Señor, ilumíname. Y nunca leemos la Biblia. Lo siento. Morirás bruto espiritualmente. Sin sabiduría y sin revelación. ¿Por qué? Porque eso está sujeto a esto. Lo felicito que usted saque la noche para venir. Porque nosotros necesitamos esto. O sea, esto es el mejor regalo que el Señor nos pudo haber dado. Mejor regalo, atesórelo. Use todas las que compre, todas las que usted quiera, pero atesórelas. No las tenga ahí nada más de colección. Úsela, léala, guárdela, medítela. Apréndase de vez en cuando, hay un versiculillo ahí, uno por lo menos. Haga el esfuerzo, aunque tenga que pasar en uno todo el año, pero haga el esfuerzo. No, es que a mí no se me pega nada, tengo una mente de teflón. Todo un año con un versículo, le aseguro que usted termina el año y se lo aprende. Hágalo. Porque la sabiduría y la revelación va sujeto a lo que está aquí. Si no, el Espíritu Santo, ¿qué nos va a revelar si no leemos la Biblia? Creo que algo que heredamos nosotros de los pastores anteriores y que mi esposo y yo hemos tratado de mantener es estudiar la palabra. Y les hemos contado, un sueño nuestro es cuando nos retiremos, decir, le enseñamos a la iglesia de Génesis a Apocalipsis. Y ya, nos retiramos felices y nos vamos allá a la montaña a vivir. Un sueño que tenemos por ahí. Ya, con pajaritos y árboles. Ya le enseñamos a la iglesia todo el consejo de la palabra del Señor. Y creo que somos una iglesia que da oportunidades para que usted estudie la Biblia. No solo con raíces, siempre hay grupos conexión de estudios bíblicos, siempre. Hay grupos conexión donde usted se puede involucrar para estudiar la Biblia. Los domingos hay series enfocadas en el estudio de la palabra. Mítase con la palabra. Y yo siempre digo que la mejor manera de estudiar la Biblia, si a usted le cuesta, es en grupo. Si le cuesta leer la Biblia, haga grupo, porque es la mejor manera de leer la Biblia. Hágase un chatcito ahí, que se manden versiculitos de bendición. Pero serios, ¿verdad? Y no solo mande el versículo, sino póngale una pregunta ahí. ¿Qué piensas de eso hoy? ¿Qué te habló el Señor hoy? Para que nos haga pensar en el cerebro. Porque, ¿sabe? Ya están en las noticias que ahorita está ya comprobado la generación más tonta que sus papás. Ya, comprobado. Ya tenemos la generación que está más tonta que sus papás. Bueno, que nosotros recibamos la sabiduría y la inteligencia de parte de Dios. Tontos en otras cosas, sí, no nos interesa, pero la sabiduría y la inteligencia del Señor. Eso es a través de su palabra. Chiquillos, no me dejen hablar tanto porque parte de la oración, la segunda parte, que conozcan el llamamiento de Dios y las riquezas de Dios.
Dice el verso 18, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vea que habla de los ojos. ¿Para qué sirven los ojos? Para ver. Y nosotros podemos ver de una manera correcta y podemos ver de una manera incorrecta. Podemos ver de una manera espiritual o podemos ver de una manera muy carnal las cosas. Y Dios está hablando para que nuestros ojos sean alumbrados, para que nuestros ojos sean abiertos. Está hablando de tener una correcta interpretación de las cosas, con una visión correcta, como hijos de la luz. Y ya les dije, ¿verdad? Dice la misma palabra de Dios que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí está, usted quiere un foquito espiritual, aquí lo tiene. Aquí lo tiene. Lámpara es a mis pies tu palabra. Esta es la manera correcta de ver las cosas, a través de la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos va a iluminar para que nosotros podamos entender. También pide que nos ilumine para comprender cuáles son las riquezas de su gloria. ¿Cuáles son esas herencias que tenemos para nosotros? Es grande, vea que es rica, son riquezas. Nosotros ahora vimos 8, pero no son 8, son riquezas. Riqueza, la herencia de Dios son riquezas y riquezas y riquezas, pero a veces vivimos como si fuéramos pobres espiritualmente. Porque muchas veces nuestro pensamiento es de recibir las riquezas aquí mientras estamos en la tierra. Y entonces vivimos en el pobrecito porque yo no he recibido todo no recibo nada, no. Aquel tiene casa y yo sigo alquilando. Aquel tiene carro y yo sigo en bicicleta. Aquel le dieron trabajo y yo sigo aquí en el mío. Y vivimos como si de eso fuera nuestras riquezas en gloria. Pero esas no son nuestras riquezas en gloria. Nosotros tenemos riquezas, pero son riquezas espirituales. Son nuestra herencia. Y tenemos que vivir como ricos. Cuando usted le pregunte si usted es rico, ¿qué va a decir? Sí. No se lo puedo mostrar ahorita, pero yo lo soy. O sea, así como que usted me pide una foto, no le puedo enseñar. Pero yo tengo unas riquezas. Somos ricos. En el Señor somos ricos. Entonces Pablo está orando. Vea, ora para sabiduría, ora para revelación, para que lo conozcamos. La sabiduría y la revelación es para conocerlo más a Él. Ora para que nuestros ojos sean alumbrados, abiertos, para que podamos reconocer cuáles son las riquezas que tenemos en nuestra herencia. Y Pablo también ora para que conozcamos el poder de Dios. Tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios grande en poder. Ahí lo dice, supereminente grandeza de su poder. Tenemos un Dios grande, un Dios, su poder es extraordinario. El poder de Dios es superior a lo que nosotros podemos pensar. Dice la palabra del Señor que por solo la palabra dada por Él fueron creadas todas las cosas. Que todo lo que existe es por Él y para Él. Que Él es poderoso, Él es grande en poder. Dice la palabra del Señor, hay muchos salmos que nos hablan del poder de Dios. Y Pablo está orando y nos dice, para que ustedes puedan conocer cuál es el poder de Dios. ¿Por qué necesitamos conocer el poder de Dios? Porque Dios puede hacer milagros hoy. Porque Él es poderoso. Y a veces nosotros no comprendemos el poder de Dios.
No comprendemos que él nada más dice una palabra y las cosas pueden ser formadas, o dice una palabra y las cosas pueden ser deshechas. Porque Él es el dueño de todo lo que vemos. Es un Dios omnipotente, todopoderoso, supremo en poder. Su fuerza excede todo lo que nosotros podamos conocer. Cualquier comprensión humana se queda pequeña con el poder de Dios. Y nosotros necesitamos conocer cuál es el poder de Dios, porque entendiendo el poder de Dios sabemos que Él tiene la capacidad para cumplir cada una de las promesas que hemos visto y que vamos a seguir viendo. Es que Él es poderoso, entonces Él puede cumplir sus promesas. Él tiene la capacidad de hacerlo. Por eso necesitamos conocer el poder de Dios. Y ese poder, vea que es impresionante, porque ya nos dieron una muestra de ese poder. Y la muestra que nos habla, que nos dieron de ese poder, es que Cristo murió y por el poder de Dios fue resucitado. Esa es la muestra que tenemos. Y a partir de ahí se cambió el mundo. Con la resurrección de Cristo, ya predicó el pastor Diego el domingo, ¿verdad? Ya usted sabe las implicaciones de la resurrección de Cristo. Pero ahí está evidenciado el poder de Dios. Si Él tiene poder para levantar a Cristo de los muertos, tiene poder para cumplir cualquiera de las promesas que nos ha dado. Entonces es parte de lo que Él deja ahí, ¿verdad? La resurrección de Cristo como esa imagen, ese ejemplo que Él tiene de poder. Dice Juan 17:5. Ahora pues, Jesús hablando, haciendo una oración. Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo se formase. Porque la autoridad que tiene el Hijo resucitado es una autoridad en los lugares celestiales y es una autoridad en los lugares aquí en la tierra. El Hijo resucitado tiene poder. El Hijo resucitado está a la diestra del Padre. Estar a la diestra del Padre es un lugar de honor, de privilegios. Y ahí está a la diestra. Y Apocalipsis nos dice que el que está sentado es el único que tiene el poder para abrir los sellos. Él está ahí. Él vino como humano, pero Él resucitó. Y esa resurrección por el poder de Dios lo retoma, lo vuelve a su lugar de privilegio. Él tenía un lugar de privilegio que cede por usted y por mí. Pero por el poder de Dios, Él retoma su lugar de honor, su lugar de privilegio. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, gobernando con poder. Y Pablo está orando y nos dice, hey, yo quiero que ustedes conozcan, que tengan la habilidad para entender cuál es el poder que tiene Dios, cuál es el poder que tiene el Hijo, cuál es el poder que tiene Cristo. Nosotros necesitamos entender el poder de nuestro Señor. Y Filipenses, ¿verdad? Este pasaje que nos encanta, bueno, a mí me encanta, Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta una muerte y la muerte de cruz. Por lo cual, dice el verso 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, toda rodilla que está en los cielos, toda rodilla que está en la tierra y toda rodilla que está debajo de la tierra, se doble y adore y diga que, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre.
A Él se le dio un nombre sobre todo nombre. Y en el poder de ese nombre dice, toda rodilla se va a doblar. En los cielos, ángeles, principados, potestades, todo lo que esté, todo lo creado, se va a doblar sobre su rodilla. Y va a declarar que Él es Jesús, Jesús, Señor de señores, Dios. Él es Jesús. Y entonces ahí es donde podemos nosotros levantar nuestras manos y decir, solo para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Al Dios poderoso, al Dios grande, al Dios en el que nosotros a través de Él tenemos herencia, hemos sido escogidos, hemos sido bendecidos. Por ti, Señor, por ser grande y poderoso, nosotros hemos sido bendecidos, hemos sido perdonados, hemos sido redimidos. Por tu grandeza, Señor. Por tu grandeza, Señor. Nosotros tenemos herencia. Tenemos herencia, Señor. Recibe toda nuestra adoración. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Toda la gloria, toda la honra, toda la gloria, toda la honra. Al Dios de los siglos, al inmortal, al único y sabio Dios, sea toda la gloria, sea la honra, sea la majestad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Y oramos como Pablo hacia esta oración. Señor, danos a cada uno de los que estamos aquí. Danos sabiduría. Danos revelación de ti, Señor. Queremos conocerte más. No queremos solo tener un Dios de oídas, sino que queremos decir como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Señor, queremos conocerte cada día más. Eres tan grande, tan poderoso, tan infinito que nunca vamos a terminar de conocerte mientras estemos aquí en la tierra. Por eso cada día, Señor, oramos para conocerte más. Que haya hambre en nuestro corazón, que haya un deseo en nuestro ser por conocerte más. Señor, oramos para que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Toda ceguera espiritual en el nombre de Jesús, toda escama se cae de nuestros ojos y empezamos a verte con los ojos de la palabra, Señor. Porque vas a revelarte a nosotros, Señor. Cada palabra que leamos, cada versículo que leamos en la semana, cada prédica que escuchemos, cada enseñanza, Señor, que escuchemos, cada versículo que alguien nos diga o nos mande, algo vamos a aprender de ti, Señor. Porque son maneras en que te revelas a nosotros, Señor. Queremos que te reveles a nosotros. Queremos conocerte más. Anhelamos conocerte más. Queremos conocer de tu poder, Señor. Queremos conocer de tu poder. Ver tu poder cuando alzamos nuestros ojos a los cielos, Señor. Cuando vemos esas noticias ahora que está todo esto de los astronautas allá, Señor, y que ellos pueden enviar fotos de cosas que son tan pequeñas para ti, pero tan grandes a nuestra vista. Pero tú eres mayor que todo eso, Señor. Revélanos tu poder. Revélanos tu poder. Aún en las cosas más sencillas. Revélanos tu poder, Señor. Te lo pedimos, Señor, en esta noche, Padre.